Ay, frase no tengo. Tengo que buscarla ahora. Bueno. Buenas tardes, mis familias de Latinos para Todo. Hoy estamos nueva vez aquí con todos ustedes, trayéndole un nuevo programa. Hoy vamos a saludar a las amigas, porque hoy es el Día Nacional de las Hermanas. Vamos a saludar a todas las hermanas, felicitarlas, dense un abrazo a todas las hermanas, porque hoy en Estados Unidos es el Día Nacional de las Hermanas. Chile también es el Día Nacional de la Miel, así que Winnie the Pooh tiene que estar cerquita de Chile, ¿no? Hoy por la miel. Hoy es el Día Nacional de la Miel en Chile. Queríamos de principio felicitar, saludar a todos los bolivianos. Hoy es el Día de la Independencia de nuestro país hermano, nuestro país andino. Bolivia. Hoy vamos a hablarle algunas curiosidades, pero sorprenderle con algunas curiosidades sobre Bolivia, algunas costumbres que llevan muy arraigada. Si quieren comentarnos, ahí tienen los teléfonos, si quieren comentarnos, saludar a su familiar en Bolivia, pueden comunicarse con nosotros, le ponemos en directo. Ya tenemos directamente a Oscar Núñez aquí desde República Dominicana. Buenas tardes, Oscar. Muy buenas tardes a todos nuestros hermanos latinos para todos desde la República Dominicana, este país tan hermoso que tenemos, donde se dan los peloteros por el Mangú Power. Ayudan los peloteros como si lo estuviéramos sembrando. Estamos bien. Edwin va todavía conduciendo, vamos a esperar a ver si puede. No va conduciendo, él va ahora de copiloto. Qué bien, señores, lo que hace el dinero, ¿eh? Pues mira, desde Estados Unidos, buenas tardes, mi hermano Edwin, ¿cómo está? Buenas tardes, mi familia, tiro para todo. Aquí andamos, rodando. Pero recuérdense que el dinero es con el sudor de su frente, no con el trabajo del programa. Que todavía bueno, hasta ahora es así. Hasta ahora es así, esto es a sudor limpio, como dicen, pero tenemos fe. Ya, pues nada, vamos a irle comentando, ¿no? Ya le había dicho que hoy es el Día Nacional en Estados Unidos, Edwin, de las hermanas. Felicita a todas las hermanas de tu esposa también y todo. Hablando también sobre Bolivia, que ya habíamos comentado ya en portada que íbamos a hablar sobre algunas curiosidades de Bolivia. Pero miren, Bolivia también es conocida como el corazón de Sudamérica o el país de los superlativos, de las cosas grandes, porque aunque Bolivia no es el más grande de los países de Sudamérica, ¿no? Pero es el más alto. Son los apellidos del más grande, el más alto, son los superlativos que le pueden poner como apellido a Bolivia. Pues miren, son muchos los que desean descubrir los pueblos, paisajes, lagos, todas las curiosidades de Bolivia. Hoy quiero hablarles sobre algunas curiosidades del país en general. Yo espero que se sorprendan con algunas de las curiosidades que le comente de Bolivia, hermano país. ¿Y qué me dice Edwin? Sobre ese mismo aspecto te quería decir, felicitar a la persona tarde, pero felicitarla, que hace 2 días se celebró el Día Internacional de la Cerveza. Sí. Sí, claro que sí.
día importante para los dominicanos. Somos cerveceros. Tú sabes que aquí en un canal de YouTube hay una persona, no sé quién es o sea, a profundidad, pero es un extranjero que viene al país y está visitando, y entre las cosas buenas del país se topa con la cerveza. La cerveza tradicional dominicana. Y dice, yo no quisiera hacerle publicidad, pero es hasta dulce. Y para el calor que hace en este país. Lo que quiero decir es que en el Día Internacional de la Cerveza, con estos calores que están a que tomen alcohol y nada por el estilo, sino que estos países, sobre todo Latinoamérica, en lo que una buena cervecita a una hora de calor baja. Ya. Hoy tenemos a Bolivia. La semana pasada, recordando, teníamos también. Vamos a seguir hablando sobre nuestras diferentes culturas. Hoy tenemos ya sobre Bolivia. Ya. Pues dice John Steinberg que el poder no corrompe, el miedo corrompe, y quizás también corrompe el miedo a perder el poder. Eso es lo que corrompe, el miedo a perder el poder. Pues, eso lo hemos vivido en sangre propia en el país. Claro. Pues nada, seguimos diciéndole, miren, entre una de las diversidades de Bolivia está la diversidad de los idiomas locales. La lengua materna del 45% de los bolivianos es la lengua indígena. Por esto, hay 40 idiomas oficiales en Bolivia. Esta es una de las diversidades. 40 idiomas oficiales. Buena curiosidad. 39 de ellas son lenguas indígenas. Y luego está el idioma español. Actualmente, algunas ya no están en uso, ¿no? O están ya decayendo, pero en el año 2019 se incorporaron 3 lenguas más. El quechua y el aymara son las lenguas más comunes, y no es raro cuando uno va a algún mercado, algún pueblo, alguna plaza pública en Bolivia, escuchar a los bolivianos, a los indígenas, hablar en su lengua materna, ¿no? El aymara, el quechua y esas lenguas maternas. Sí. Nada, nos quedamos en stand-by. Pues bueno, vamos a seguirle. No es que nos quedamos en stand-by. Lo que pasa es que está diciendo algo tan interesante y Edwin y yo como que nos quedamos bueno. Queremos seguir escuchando. Yo tengo por ejemplo. Realmente le estoy dando oído a la noticia porque es algo muy, es verdad, cultural e interesante. Pues, cultural y muy interesante. Oye, yo no sabía, Dios sabe que yo no sabía que son 40 lenguas oficiales. Sí. Oficial. Mira, Edwin, ya habíamos hablado la semana pasada, me dijiste cuando estuvimos hablando sobre México de Carlos Slim. Pues quería decirle algo. Mira, Carlos Slim Gelu es empresario de las telecomunicaciones, empresario e ingeniero mexicano. Él es el 11º hombre más rico del mundo. Tiene una fortuna que, madre mía, asciende a más de 98.400 millones de dólares. Esto lo representa alrededor del 6% del Producto Interno Bruto de México. Esto lo convierte a él, que creo, si mal no recuerdo, que es el hombre más rico de América Latina y Centroamérica. Creo que el hombre más rico es Carlos Slim. Bueno, vamos a saludar Yo quisiera agregar que Carlos Slim es una persona filantrópica, porque a través de su fundación
él ha ayudado dentro y fuera de México a cientos, si no miles, de jóvenes a formarse y a tener su carrera y su licenciatura y su curso técnico. Definitivamente celebramos que en Latinoamérica existan personas como empresarios como Carlos Slim. Y hay muchísimos otros. Y nosotros, en la medida que vayamos destapando en los distintos países, lo vamos a ir mencionando para celebrarlo. Presidente CEO de Telmex, creo que se llama la empresa, ¿no? Sí, esa empresa es muy famosa. Ya. Pues, compró participación de la empresa de Verizon, la tuvo aquí en República Dominicana durante un tiempo. Ya. Ok. La que fue, tuvo lo que fue Codetel, durante un tiempo lo tuvo la que era Codetel y Claro de la República Dominicana y Claro de Latinoamérica. Pero él tiene acciones, pero como no conozco qué tantas acciones pueda tener, pues tampoco quisiera profundizar. Mayoritario. Él es mayoritario. Tengo algunas curiosidades también sobre Bolivia. Bueno, pues mira. Sabía que en Bolivia también hay un Cristo, ¿no? El Cristo de la Concordia, igual que en Brasil. Pues, esas son verdaderas curiosidades porque yo no sabía. A mí nada más estaba el de Brasil y el de Dominicana. En Puerto Plata. En Bolivia, el de Brasil es más conocido, pero el Cristo de Bolivia es más alto que el de Brasil. Sí, la estatua de Cristo de Janeiro es la más conocida pero no es la más alta. El Cristo de la Concordancia mide 34 metros, está situado en Cochabamba y es 4 metros más alta que la de Río de Janeiro. Sí, le dicen Cristo de la Concordancia, creo que le dicen así. Pues miren, una de las tradiciones pintorescas es que este es el país donde todo se chala. Esa es otra de las curiosidades. En este país aún se conserva gran parte de la creencia indígena y especialmente en los Andes. Por ahí, por el oeste, ¿no? De Bolivia. Pues estas tradiciones se basan en chalar todo. Por ejemplo, la casa, a lo mejor no sepan qué es chalar, pero ya lo diré. La casa, el auto, el negocio. Miren, señores, chalar quiere decir rociar. Ellos le dicen, ellos rocean agua bendita con alcohol, con licor, para homenajear a la madre tierra o Pachamama, como le dicen en algunos idiomas, la diosa del pueblo indígena de los Andes. Otro significado es que festejan con comida y bebida la adquisición de bienes, cuando ellos consiguen, por ejemplo, un premio, un buen trabajo, que cobran su primer sueldo y eso, pues hacen su fiesta. Como curiosidad, los Aymara es el segundo grupo de indígenas más grande de Bolivia y celebra el Día de las Natitas. Ellos lo celebran el 8 de noviembre. Los Aymara honran a sus muertos, ¿no? A sus difuntos. Ellos llenan de alcohol, coca, cigarrillo y gasolina los cráneos de los difuntos y lo decoran con flores. Esto, entre otras tradiciones, se encuentra derramar también alcohol sobre los autos como una bendición, golpear a un amigo para tener buena cosecha y enterrar a los fetos de las llamas de este animal, no llama, los fetos de ellos, lo entierran debajo de las casas. Estas son algunas de las muchas creencias que los bolivianos aprecian hoy en día. No son fascinantes, entiéndanlo, pero muchos dicen que siguen esta costumbre como un regalo del alma. O sea, que darle una golpeada a un amigo te asegura una buena cosecha. Sí. Ellos tiene lógica, porque si lo deja inválido no va a tener que ir a buscar lo tuyo para allá. No. Hay una fiesta donde pelean los amigos, creo que ustedes la han visto, no sé si la han visto, ¿no?
Hay diferentes fiestas y diferentes costumbres entre ellos. Hay otras también que son que las mujeres le pegan a los hombres y tal para que no les sean infieles. Por si le van a ser infieles. Por si acaso le dan. No recuerdo si las mujeres también se pelean. En Bolivia también hay luchadoras de lucha libre internacional boliviana. Sí, de mujeres. Esta que tiene su bombín y sus cosas así. Pues muy bonito, sí. ¿Tú sabías, Rudy, Florentino y Edwin, Ariel, que el nombre de Bolivia se debe a una persona? A Bolívar. Simón Bolívar. Libertador de Sudamérica. Un libertador de Estados Unidos. Con sabrosura. Edwin le llegó de una vez. Además, Bolivia tiene la capital más alta del mundo, la ciudad de La Paz. La Paz. Ahí es que se siente La Paz. Bolivia. Se siente La Paz. Ellos tienen La Paz. Bolivia es la ciudad más alta y es es el país más alto de Latinoamérica, de Centroamérica, de Sudamérica, de América, no sé. Pero también es el país que tiene más ciudades altas. Sí, porque la ciudad, por ejemplo, de La Paz está a 3.650 metros, o sea, 3 kilómetros y medio para arriba. Y algo más. Sobre el nivel del mar. A ver, otra de las curiosidades es que en Bolivia, en el edificio este de los diputados, ¿no? Congreso. En el Parlamento, hay un reloj y este reloj da la hora al revés. ¿Corre para atrás? Sí. Pero a mí me gusta pensar en eso porque los bolivianos entonces van al pasado. No. El museo de Ripley es al revés que corre. Ya, bueno. El reloj del sur, este reloj está en el Congreso de los bolivianos, en la ciudad de La Paz. Este reloj marca el paso del tiempo al revés. Los números van desde el 12 al 1, no desde el 1 al 12. Desde el 12 al 1. 12, 11, a la inversa. Y sus manecillas giran a la izquierda. No giran al sentido normal, pero te voy a decir algo, Rudy, y discúlpame. Sí. También hace sentido, porque la vida se va gastando. Ya, pues mira, los bolivianos quieren que sea un símbolo del cambio político en la región andina, y un recordatorio de la herencia boliviana y del pensamiento creativo. Pues en cuanto a esto, vamos a poner a decirle algún poema, ¿no? Un poema, no recuerdo el autor del poema, pero como habla de una de las ciudades bellas de Bolivia. Potosí. Eso, la ciudad de las minas, ¿no? Pues, cultura con sabrosura. No recuerdo quién es el autor del poema, pero el poema dice: si en Italia me encontrara, te mandara bellas flores. Si en la China, los colores de la calidad más rara. Si en Inglaterra buscara de aquellas cosas muy finas. Si en Potosí, de sus minas, te mandaría lo más especial. Más de este pueblo fatal, solo puedo enviarte espina. Tú sabes que el pueblo fatal no menciona cuál es en particular. No. Pero menciona Potosí, y tú sabes que el truco está en que dice lo mejor de sus minas de Mandara. Hubo una época en el siglo XVI en que Potosí fue una de las ciudades más ricas del mundo. Claro. Sí. ¿De qué tiene mina en Potosí, Florentino? Potosí. De Potosí. En Potosí está la mina de donde hacen los transistores,
donde un sinnúmero de cosas. Porque ellos, y mira qué curiosidad, los transistores se realizan porque sabemos que el oro y la plata son muy importantes en el tema de cómo llevan la electricidad. Y esto es muy, son semiconductores. Sí, los transistores. Sí, y en Potosí, Potosí ha sido históricamente, mundialmente, la región con más cantidad de plata en el mundo. Ya. ¿Verdad? Ya aquí Núñez del Rico no me lleva nada. Pues miren, ya que estamos hablando de Potosí, Potosí fue la ciudad más poblada del mundo. Había cuarto. Había chelito. Ya, mira, en el año de 1650 la población de Potosí era superior a la de las ciudades como Madrid, París o Londres. Hablamos de una población en ese entonces de 160,000 habitantes. O sea, más poblada que Madrid, que Londres, que París. Vaya tela, ¿eh? A ver, eso no es muy bien. También tenía gente. Pues mira, esto se debe al Cerro Rico de Potosí. Es una montaña de los Andes. Este cerro trajo prosperidad y riqueza a la ciudad con sus vetas de plata. En aquella época eran más importantes del mundo y por ello este cerro es considerado la fuente de plata más rica de la historia de la humanidad. El país, bueno, hasta ahí llego con Potosí. No, muy bueno. Nosotros queremos celebrar a nuestros hermanos bolivianos porque también sabemos que, al igual que los hermanos de Perú, en Bolivia, igual que en México, por ejemplo, la cultura de ellos se basa en servir a las personas y son muy hospitalarios. O sea, yo celebro esa parte, esa particularidad del pueblo de Bolivia. Eran nuestras banderas. Sí, sigue. No, eso decía que la hospitalidad reina en lo que es todo Latinoamérica y celebramos a Bolivia por ello. Ya. Pues mira, hermano, Bolivia, aunque es el país... ¿Ah? ¿De dónde es esta hermosa bandera que tiene aquí decía? En pantalla? ¿De dónde es esa hermosa bandera que tiene en pantalla? Perfecto. De Bolivia. Un color hermoso, un escudo muy bonito. Claro, la bandera de Bolivia. Pues mira, aunque Bolivia es el país más alto, ¿no?, en América del Sur, también otra de las curiosidades es que es el país más plano del mundo. Es el país más plano del planeta. O sea, mira qué contradicción. Curioso. Claro, resulta curioso que ya que tiene una gran altitud y es el país con más elevación, pueblo alto sobre el nivel del mar en América Latina también. Otra curiosidad es que creo es el único país en América que el McDonald's no funcionó. En McDonald's en Bolivia pusieron varios McDonald's y quebraron, tuvieron que cerrarlo. Es el único país de América. Mira, según dijeron muchos periodistas y periódicos y tal que fue un boicot, pero en realidad no fue un boicot. Es que, mira, otra de las curiosidades de Bolivia, este es el único país de América Latina, ¿no?, donde todas las tiendas de estas multinacionales cerraron, la gran parte. McDonald's quebró. Eso se debe a diferentes factores sociales. Primero es que ellos tienen su cultura gastronómica, ¿no?, su comida. Y según dicen fue porque como que vendían un poco caro o algo así, pero los locales preferían, la gente, ¿no?, las personas, los ciudadanos prefieren los sabores de su tierra.
y no dicen que eso son como sabor engañoso y muy excesivo. Pero al día de hoy, si viaja a Bolivia, el que vaya a Bolivia, no va a encontrar ni un McDonald's. Lleven su machicken en su maleta. Claro, claro, claro. El que quiera comer McDonald's va a tener que pedirlo a Brasil, a Perú. A falta de McDonald's, picapollo chino. ¿Eh? A falta de McDonald's, picapollo chino. Ah, claro. José La Luz tiene un tema con el picapollo. Dice que el picapollo es más adictivo que la cocaína. Y porque fuera cierto, no vamos a dejar de comer picapollo, déjate de eso. Tienen una comida que me mate una sobredosis de picapollo. Pues también quería decirle que a lo mejor muchos no lo recuerdan, pero Bolivia tuvo una parte de océano también. Entre las curiosidades de Bolivia, que Bolivia tuvo océano. Lo perdió por parte de Argentina. No, de Chile. Mira, Bolivia tenía una amplia costa de cientos de millas en lo que ahora es el norte de Chile, justo antes de que la perdiera tras la Guerra del Pacífico. Eso fue en el año 1879, desde el 79, ¿no? Hasta el 1874. Esta guerra de Bolivia y Chile, provocada en gran parte a raíz de una subida del impuesto, ha llegado a la Corte Internacional de La Haya. Todavía se pelea esto en Holanda. Este tribunal acabó dando la razón en el 2018 a Chile respecto al conflicto marítimo con Bolivia. Bolivia es uno de los pocos países en el mundo que no tienen costa. Perdón, Rudy Florentino, pero según lo que noto, los movimientos trascendentarios a través de la historia nos dicen que los impuestos por los gobernantes siempre han sido tema de discusión y de problema en la mayoría de los países, tanto en Estados Unidos como en muchos otros lugares. El único país que yo entiendo que no se ha peleado por los impuestos Dominicana, y es donde más alto lo tienen y no hay ninguna devolución. Allá todo lo cogemos a la che, allá no se pelea por nada. No, es que allá de viernes a domingo es otro país y de lunes a viernes a jueves es gritando. Yo lo que te voy a decir es una cosa, yo no entiendo algún aspecto de la cultura dominicana en el sentido de que yo venía ayer de algún espacio y vi en un colmado una cantidad de gente que yo dije, Dios mío, y no hay dinero. Era sábado. En los colmados, los drines y los bares llenos y no hay dinero. Ocal, de viernes a domingo, Dominicana es Miami. Y de lunes a jueves, Dominicana es Haití. Haití. ¿Ya? Claro. Un país increíblemente. Entonces, vamos a pasar a los deportes. No tienen nada. Los deportes están muy picantes. Tan picante. Vamos a el tiempo de los deportes para que lo goces. No. Y quiero empezar con algo, Rudy. Quiero empezar con algo que lamentablemente no tienes una imagen, no tiene un video, y quiero que estén ahí con nosotros, porque lo voy a hacer en forma de debate. Voy a hablar del tema más caliente que amaneció el día de hoy, pasó anoche. ¿Cómo? Fue nada menos que el señor La Para. Ahora le llaman José Ramírez de Cleveland Indians. Nuestro José Ramírez, multifacético y jugador de cuadro, que ya ha sido un jugador probado en la Grande Liga, MVP, líder del embate, bate de plata, un sinnúmero de logros, con un contrato multianual de más de $100 millones, una estrella en el juego. Pues nuestro José Ramírez, el pequeñito José Ramírez, anoche le apodaron el Tyson, a lo que yo le llamo, y le voy a explicar por qué, a lo que yo le llamo la venganza. Fue una venganza porque José Ramírez ayer tuvo un altercado en una jugada polémica en la segunda base con un doble conectado empujando carrera, donde el jugador contrario más alto, un moreno, un hombre así fortudo, él le había dicho, oye, me diste muy fuerte por la cara, tenemos que cuidarnos, y el tipo lo llama a pelear. Entonces Mr. Ramírez, en ese momento, Dominicano al fin no se le puede abrir la mano, y una vez se puso y se cuadran los dos y se echan para los lados. El moreno le tiró delante y le hizo un Opel, un jab. Ramírez hizo un golopón, Dominicano al fin, y lo conectó por la quija, y todavía el tipo no se ha levantado.
No sabe si es viernes, domingo, lunes. Y tú estás celebrando, Edwin, por favor. Perdón. Tú estás celebrando Ramírez le metió el plátano en el puño. Perdón. El hecho que yo me alegro por lo que sucedió es por la forma en que José Ramírez explica lo sucedido. Él dice que él simplemente le reclamó porque tienen que cuidarse uno con otro. Tienen familia y tienen que cuidarse, y eso está arriesgando la salud de cualquiera de ellos. Porque todo el que ha jugado pelota sabe que con un manotazo a velocidad no puede lesionar. Oye, eso es una verdadera deporte y su vida norte. Dime. Vamos a saludar a las personas que siempre nos están visualizando. Digo, antes de entrar a los deportes, vamos a saludar a las personas que siempre nos visualizan en directo, en diferido. Ahora vamos a saludar a Ocan. Sí, claro, y el primerito de siempre. Vamos a saludar a David Ortiz. El Big Papi. El Big Papi. Carlos deja de saludar a Big Papi en la sección de los deportes. El jefe de Boston, David Ortiz. Así es. A Johnny allá en el Capotillo. Que Dios me lo ayude y que siempre tenga. Capotillo, yo creo que Capotillo es uno de los barrios más conocidos de la República Dominicana, de la capital. Un barrio emblemático. Mi hermano Urbano también, de allá de Guachupita, que siempre está Chiqui, allá en los Guandules también. Guachupita es otra cosa, pero el Capotillo es el dueño de la 42. Dime, Edwin. No, Calito, el agredido fue el famoso Tim Anderson, un moreno norteamericano. Mira, dejemos de hablar de pelea, que eso le va a costar unos milloncitos. Eso le va a costar unos milloncitos a esa gente y unos cuantos juegos. El cumpleaños también por favor. Sosa, aquí en Santiago de Compostela, que tenga un feliz día y que tenga buena celebración hoy. Vamos también a mandarle un saludo a nuestro hermano Ricardo Belén, que siempre nos ve, con su esposa Carlota, que siempre está con nosotros. No nos ven en directo porque él está ahora en el trabajo, pero siempre nos ven en diferido. Sí, Edwin. Un saludo para José Bautista, el jugador de Toronto Blue Jays. Puede ser que no lo esté viendo ahora, pero él va a ver esto. Yo sé que sí. Déjame decirle que José Tyson Ramírez anoche vengó lo que le hizo el boricua. Está vengado ya. Bautista quedó vengado. Adelina, mi hermano Raimer, mi hermano Tato, aquí en Santiago de Compostela, también allá a Wendy de Productos Latinos Familiares en la Santiago de Chile. Que hace mucho que no le damos un tipo de publicidad a Wendy. Los productos latinos allá son excelentes. Sí, no, y son buenos porque uno siempre quiere tener su producto, salami, su país. No voy a decir ni la marca, pero uno quisiera encontrar tu salami allá en España. Yo siempre tengo mi queso de freír, mi salami aquí en la nevera para lo voy a decir. Pues, salami en tu mesa. Ay, el preferido en tu mesa. Ya, pues sí. De nuevo, saludos a Wendy entonces de allá de Latinos. Sí, a Wendy que se llama, ¿verdad? Wendy, sí, Wendy. Saludar también a Productos Latinos. Ñeña, Eugenia Candelario, aquí en Valladolid, en Palma de Mallorca. Oye los nombres, oye los sobrenombres de las hermanas de Rudy Florentino. Ñeña, Nené, Tunta. También quiero decirles, señores, tenemos ya el programa en diferido con subtítulos, ¿no? Queremos que si les gusta nuestro programa, señores, sigan suscribiéndose. Gracias a Dios ya somos más de 300, cerca del medio millar, ¿no? Y no le den a la campanita, suscríbanse y no le den a la campanita, que la campanita jode mucho. Le dan me gusta, se suscriben a su canal, siempre vamos a tenerle cosas curiosas. Sí, Florentino, creo que debe decirle a las personas que siguen el programa que prontamente habrá una sección por el medio de Latinos para Todos, según tengo entendido. Sí, en 3 semanas vamos a hacer también un programa
quería comentarles, sí, a partir de próximamente, ¿no? De la semana que viene con la venia bendita, con la gracia de Dios, pues estaremos a partir de la semana que viene solo transmitiendo media hora de programa. Vamos a tratar de hacerlo más interactivo y luego entre semanas pues vamos a tratar de ponerle, porque entendemos que esperar una semana para darle noticias, pues muchas veces las noticias ya caducan. Entonces queremos tratar de llevar noticias que sean actualizadas, que sean en el momento. Entonces entre semanas, cuando tengamos tiempo que haya alguna noticia de actualidad del momento, pues ya le haremos su programa en directo, aparte de los videos que vamos a ir poniéndole. También quería decirle, a partir de la semana que viene, con la gracia de Dios también, vamos a estar vendiendo productos. Le vamos a ir dejando el link en las descripciones. Ya el programa, como decía, lo tenemos en varios idiomas, en diferido. El directo no está subtitulado, solo el idioma español, ¿no? Que es automático, pero en diferido le vamos a tener subtítulos. Por ejemplo, en italiano ya tenemos el programa anterior, ya lo subtitulamos en italiano, en griego, en alemán. No, en alemán no, perdón. En inglés, en francés, en portugués, en catalán y en gallego. O sea, tenemos ya varios idiomas para que cualquier persona, como tenemos también amigos que viven en Cataluña, tenemos amigos, muchísimos amigos de aquí, de Galicia, que quieren que sus hijos pues vayan interactuando con el gallego, pues también lo tenemos en gallego y en catalán. Para que bien. así que vámonos con los deportes, Edwin, te voy a poner las fotos. Ya estamos en el minuto 37 del programa. Ya voy con los deportes están hablando, te voy a ir poniendo, esos son 5 te voy minutos, poniendo los videos de los bateadores. Perdón. Hay bateadores. Bueno, mi gente, adelante, hermano Florentino. Aquí tenemos la foto de la selección. Si mal no recuerdo, esta es la selección sub-12 de Dominicana. Los pequeñines, por primera vez en la historia, el equipo de Dominicana vence a un equipo de la selección de los Estados Unidos en un partido que se realizó en Taiwán. Los pequeñines de nosotros tuvieron la victoria 13 carreras por 9. Basta decir que es la primera vez que una selección de los Estados Unidos es derrotada por un equipo de República Dominicana en toda la historia. Los sub-12 están, mi gente, encendidos. Tenía en ese momento 3 victorias, 0 derrotas. Este que está aquí a la izquierda es el Mini Machado. Este joven es el último dominicano hasta el momento en debutar en las grandes ligas. Felicidades para este joven dominicano. Florentino. Muévelo, Rudy. Hello. Se frizó. Esto que tenemos aquí es el Mini Machado, le llaman. Ese es un joven con apenas 12 años, tiene unos dotes defensivos y ya le apodan el Mini Machado. Ese niño se la lució con el bate y con el guante. De verdad, ese jovencito que ven ahí, orgullo patrio, con el número 13, haciendo el objeto de Manny Machado, su inspiración. Estamos muy alegres y felices de ver que nuestros atletas élites estén inspirando a la juventud a hacer la cosa correcta y a brillar en el deporte que tanto amamos. El Mini Machado cariñosamente anima a sus compañeros y es un jugador a carta cabal, encendido a nivel de defensa y ofensiva. Llevaba 3 jonrones en los primeros 2 partidos y excelente atrapada con el guante. Ahí está
de frente, un machucón, un muy buen brazo, y acotado hacia la banda contraria, levantando un rolling y forzando a un corredor. El niño es completo, como le decimos. Felicidades para el Mini Machado. En este momento está el equipo dominicano. Fue cuando en un momento estuvimos cabeceando a la selección de los Estados Unidos. Esas son imágenes desde Taiwán de los muchachos en acción. Los niños, la verdad, que están muy motivados y les deseamos mucho éxito. Hubo un jovencito que lo tenemos ahí en la siguiente imagen, el siguiente video. Creo que es primera vez que le conectan a los americanos. Es primera vez que le conectan un jonrón con la base llena. En esta ocasión, en este torneo, en este evento, porque ellos están catalogados como un equipo muy defensivo. Y el jovencito de nosotros dio 2 jonrones, incluyendo un cuadrangular con las bases llenas. Un gran salami, como le llamamos. Felicidades para la selección sub-12 y les deseamos desde ya mucho augurio. Florentino. Esa es la repetición del jonrón con la base llena. Se lo está gozando Rudy, se lo está gozando. Bueno. Yo te dije que esta sección deportiva... No tengo más. Exacto. Entonces yo quería hablar en esta ocasión, por favor, si quieres pon la bandera dominicana ahí de fondo, pero lo que quería hablar en esta ocasión era del equipo del seleccionado. Escucha. No se escucha. Bueno, mi familia, pues nada, estamos aquí nueva vez con ustedes. El audio de Edwin estaba un poco corto. Vamos a ver, Edwin, si ahora, porque dice que tú lo habías desactivado. No sé, me quedé sin audio un momento. No lo he escuchado. Bueno, sí, pues ahora... pudiste activar el audio, Edwin. Sí, tuvimos de nuevo, Edwin, para que comience... No. A partir de que te puse la bandera. No, está bien, se pueden quedar ahí. Simplemente quería decir que el equipo más caliente en los últimos 10 partidos es el equipo de los Padres de San Diego. El equipo de los Padres de San Diego es el equipo actualmente más caliente en la Grande Liga, donde, claro está, después que fue puesto en la lista de cambio Juan Soto, increíblemente este pelotero batea casi 400 de promedio, con
8 jonrones en los últimos 20 partidos, 8 o 9 jonrones y casi 36 empujadas. O sea, el tipo está quemando la liga, demostrando que sí, que es un jugador élite y que no le importa al equipo que vaya, él va con todo el poderío y lo que lo caracteriza, un matador, a apoyar el equipo donde sea llamado. Ahora, claro está, el tipo es caro y lo dejó dicho al rechazar un contrato de 455 millones de dólares. Le dijo que no a su antiguo equipo de los Washington, dijo que él valía mucho más y no aceptó la oferta de 455 millones. Ya ustedes saben, mi gente, Machado está buscando la funda. Oscar Núñez, ¿qué me dice? No, a mí me fascina escuchar los deportes de la voz de Edwin Ariel, de tu voz, hermano, porque tú no solamente das los datos, sino que en el comentario que haces, pues nos emociona. 400 y tantos millones de dólares no es paje de coco. Esa es una expresión. Eso dijo David Ortiz, que para él fue un fallo, porque a nadie se le dice que no con 450 millones. Eso dijo David. Ahora, también dijo otra cosa a favor de Soto. Dijo que en su favor, libra por libra, el tipo tiene los mejores números que ningún jugador a su edad y en su momento lo ha puesto. Eso deja mucho que decir. Muy bien, todo va a depender del sacrificio de cada persona, y si él considera que el sacrificio y el aporte que él le puede hacer al equipo que lo contrate realmente vale un poco más, pues una decisión personal. Los números están ahí. El equipo de San Diego estaba en el sótano. Él estaba jugando para unos números regulares, pero no para Juan Soto. Y una pregunta, perdóname, Rudy Florentino. Dime. Una pregunta. Tú dices el equipo de San Diego, antes o ahora se llama Los Padres. Son los Padres, exacto, los Padres de San Diego. Yo estoy en eso. Yo no que sé mucho de deporte, ¿no? Estamos en eso. Sí. Es uno de los equipos, pues mira, es uno de los 4 equipos que tiene el estado de California. Diga. Me había hablado de Simón Bolívar. Quería... Sí. Pues, no, si nos ponemos a hablar de Simón Bolívar, imagínate. Necesitamos un programa completo. Hablarle un poco, no, ya le he dicho que le voy a hablar, ¿no? En videos semanales de biografía de personajes de la historia. Muy buena, anotan a Simón Bolívar, de verdad, muy buena biografía. De patricios, ¿no? De diferentes países, como personajes famosos, pintores, filósofos, políticos. Y por favor, tráeme la biografía de Shakira y la biografía de David Ortiz. Bueno, pues mira, el nombre de pila de Simón Bolívar es Simón José Antonio de la Santísima Trinidad Bolívar Ponte y Palacios Blanco. Pues por Dios. ¿Podría repetir eso, Rudy? Oh, si no se me va la olla, porque es mucho el algo. Déjame ver si lo puedo volver a repetir. Por favor. Simón José Antonio de la Santísima Trinidad Bolívar, Ponte y Palacios Blanco. Pero ese nombre se lo pusieron después de haber liberado todos esos países, ¿verdad que sí? Sí, yo me lo imagino, porque Venezuela, por ejemplo, el nombre del país venezolano, ya tú sabes, no sé qué de Venezuela, es larguísimo también. Pues mira, Ponte y Palacio Blanco nació en Caracas, en Venezuela, el 24 de julio del año de 1783, perdón. 24 de julio de 1783 nació en Caracas, en la provincia y ciudad de Caracas, capital general de Venezuela. Hoy es la República Bolivariana de Venezuela. Este fue el cuarto hijo del matrimonio entre María de la Concepción Palacios y Blanco y Juan Vicente Bolívar y Ponte. Nació en el seno de una familia acomodada, criolla, y como era... Oye, nada más por los apellidos que tú mencionaste, yo sabía que ahí había cuarto. Ya, como es natural y habitual en los herederos de la familia de clase alta en su época,
fue enviado a educarse en el extranjero a una edad temprana. Vivió aquí en España, estudió cuando tenía 16 años, a sus 19 años, pues estuvo en Madrid, en la iglesia de San José, en el año de 1920, contra 1820, contrajo nupcia con María Teresa del Toro y retornó a su amada Venezuela ya para esa época, la cual ahí sin duda alguna es el venezolano favorito de muchos. Claro, pues esto es cuando nació. Lo que pasa es que mira, en España había un desorden provocado por la guerra de la independencia. Pues Bolívar inició su actividad por la independencia desde 1808 y se unió a la Sociedad Patriótica de Caracas, que surgió a raíz de los hechos del 19 de abril del 1810 y donde pronunció su primer discurso a favor de la emancipación. ¿Acaso 300 años de dominio no bastan? Pongamos la piedra fundamental de la libertad sudamericana. Vacilar es perderlo. Eso dijo Simón Bolívar en su gran discurso de oratoria en ese entonces. 1820. Tú sabes que tengo entendido que Bolívar participó directamente de la independencia de Venezuela, la de Colombia, la de Ecuador, la independencia de Perú, la de Bolivia y la de Panamá. Claro. Y participó en estas. En la Angostura fue en la Gran Colombia, ¿no? Y se inició la campaña militar para liberar a la Nueva Granada. Eso se consolidó con la victoria de la batalla en Boyacá. Eso fue el 7 de agosto del año 1819. Madre mía. Él peleó en muchas revoluciones, muchas batallas para liberar no solo a Venezuela, también Colombia. Ya le voy a traer una biografía más extensa, pero mira, él fue simultáneamente presidente de la Gran Colombia, hoy Venezuela. Fue presidente de Colombia, de Panamá y de Ecuador, de Perú y de Bolivia, pero poco después su segundo al mando, Antonio José de Sucre, fue nombrado presidente de Bolivia. Bolívar apuntó a una América española fuerte y unida, capaz de hacer frente no solo a las amenazas que emanaban de España y la Santa Alianza Europea, sino también a la potencia de los Estados Unidos. En la cima de su poder, Bolívar gobernó un vasto territorio de fronteras, ¿no? Con Argentina y hasta el Mar Caribe. No obstante, Bolívar le entregó el mando militar a Sucre, como ya le había hablado, en el Alto Perú, esto en Bolivia, que había una parte que le llamaban el Alto Perú. El Congreso le ordenó volver a Colombia. Asimismo, dejó como encargado en Lima a Andrés Santa Cruz, José María Córdoba y Manuela Sáenz. En el Congreso en Bogotá se encuentra con intrigas palaciegas, producto de sus detractores y antiunionistas, ¿no? Que querían volver, pues, en Santa Fe de Bogotá. Y luego los eventos de la Convención de Ocaña, ahí intentaron asesinarlo en una conspiración septembrina. Le llaman como logró salvarse en esa acción por Manuela Sáenz, y de este hecho fue Manuelita Sáenz, acusado de ex compañero de armas en Santander. Tras el intento de magnicidio, los conflictos políticos y revueltas se extendieron a Perú, como también a Bolivia y tras la salida del poder de Santa Cruz en Lima y la renuncia de Sucre en Bolivia, surgieron algunas hostilidades en la frontera de la Gran Colombia,
por parte del gobierno de Agustín Gamarra, que culminó esto con el Tratado de la Paz y amistad entre ambas naciones. Eso fue en el año de 1829. Pues Simón Bolívar luchó por muchos países de América. Fue un gran mártir y héroe. No, pero según tengo entendido, Simón Bolívar también fue, hasta en pocas palabras, si no un estratega, que lo fue, también fue, como le digo, como decimos en buen dominicano, un dichoso. Porque en el momento que de la rebelión de Simón Bolívar... Era buen combatiente, no dichoso, buen combatiente. Los países europeos también estaban en un revuelo contra España. Ya. España no podía dirigir todos los cañones contra la gente de Simón Bolívar, porque no podía salir. Había que aprovechar el momento político y lo supieron aprovechar con liderazgo. Entonces fue un estratega. Fue un estratega. Sí. Ahora, no va a haber noticias porque Rudy Florentino ya llevamos 57 minutos del programa y lo vamos a cortar a la hora. No, ya lo tenemos aquí. ¿Cómo no va a haber? Dije que te iba a poner nos emocionamos hablando de Bolívar. Es que fácilmente no se emociona. Cuando uno habla de personajes tan grandes así, señores. Pero sabía no te preocupes, que el esposo de Manuelita Sáenz, le dio la puñalada por la espalda a Bolívar. Ay. Con 5 noticias en 5 minutos, Oscar. Para todos, 5 noticias en 5 minutos con Oscar Núñez Candelario. ¿Cómo están? ¿Cómo está mi familia de Latinos para Todos? Les tengo las 5 noticias en 5 minutos y hablaremos primero de desforestación en el Amazonas. La desforestación en la Amazonía brasileña disminuyó un 33% durante los primeros 6 meses del gobierno del presidente Luis Ignacio Lula da Silva, según datos satelitales del gobierno. Durante ese periodo hubo 2.650 kilómetros cuadrados de alertas de posible desforestación en comparación con los 4.000 kilómetros cuadrados del año pasado bajo el gobierno de Jair Bolsonaro. Estos datos muestran una tendencia alentadora para Lula, quien prometió frenar la tala ilegal y revertir la devastación ambiental ocurrida durante el mandato anterior. Aunque aún hay desafíos por delante, se han implementado estrategias para combatir la deforestación, incluyendo la incautación de ganado criado ilegalmente en áreas embargadas y el aumento de multas. Pasemos a la segunda noticia y hablemos de Bukele. Bukele siempre es noticia. El presidente Nayib Bukele, el de El Salvador, ha desplegado un operativo militar y policial en todo el departamento de Cabañas, con 7,000 soldados y 1,000 policías para combatir a las pandillas. El objetivo es evitar que los pandilleros escapen del departamento y cortar sus líneas de suministro. Desde marzo de 2022, más de 70,000 presuntos miembros de pandillas han sido detenidos en El Salvador, después de que se declarara el estado de emergencia debido al aumento de asesinatos relacionados con las pandillas. Sin embargo, este tipo de operativos ha sido objeto de críticas debido a las detenciones arbitrarias y los atropellos a los derechos humanos. A pesar de la estrategia de mano dura de Bukele, algunos expertos cuestionan su eficacia y lo ven como una forma de control territorial. El presidente insiste en que esta medida busca desmantelar las pandillas y garantizar la seguridad para la población honrada, pero los grupos de derechos humanos, que joden mucho, están preocupados por los arrestos masivos y la presunción de inocencia de los detenidos. Sí, los derechos humanos joden mucho. El hijo del presidente Petro lo mete al medio. Nicolásito Petrico, hijo del presidente, Nicolás Petro, hijo del presidente de Colombia, el presidente Gustavo Petro, ha aceptado cargos de enriquecimiento ilícito, o sea, el hombre se declaró culpable. Sin embargo, proporcionó información sobre la financiación irregular de la campaña presidencial de su padre, lo metió al medio.
un chivato. Según la fiscalía, el dinero provino de hombres vinculados al narcotráfico y al contrabando. Petro, el presidente, negó haber dado órdenes de cometer delitos y atribuyó el caso a una persecución política. La financiación de la campaña, me imagino que el padre y el hijo ahora están de enemigos, porque imagínate. La financiación de la campaña de Gustavo Petro ha sido objeto de investigación previa, o sea, desde antes, por ingresos y gastos no reportados. Nicolás Petro ha estado bajo custodia junto a su ex esposa y colaborará con la justicia. Se espera que la campaña y el presidente Petro sean investigados por la Comisión de Acusaciones del Senado. Continuaremos con la cuarta noticia, que continúa la información sobre Petro, en virtud de que después de esta noticia sabíamos que estaba preso y el hombre fue liberado. Claro que sí, metió al medio a su país y con eso consiguió ser liberado. Razones por las que Petrico tiró al medio o tiró para adelante a su padre. Un juez ha ordenado la libertad condicional de Nicolás Petro Burgos, hijo del presidente de Colombia, Gustavo Petro, mientras avanza el proceso judicial en su contra por lavado de activos y enriquecimiento ilícito. También se otorgó la misma medida a su ex esposa, Daysuris del Carmen Vázquez. Ambos deberán cumplir ciertas condiciones, incluida la prohibición de salir del país. La fiscalía había solicitado prisión domiciliaria para Petrico Burgos, pero el juez determinó la libertad condicional debido al compromiso de colaboración de los imputados con la fiscalía. ¡Ay, qué tipo de colaboración, Dios mío! La investigación comenzó tras una entrevista en la que Vázquez afirmó que Nicolás Petro recibió dinero ilícito para la campaña presidencial de su padre. El presidente Petro, el padre, lamentó la situación y afirmó que nadie, absolutamente nadie, ni siquiera él, está por encima de la ley. Pasemos a nuestra última noticia y hablemos sobre México, porque allí hay un calor mortal. Una ola de calor extremo ha golpeado México, causando la muerte de 112 personas y afectando a miles con problemas de salud relacionados con las altas temperaturas. El estado de Nuevo León lidera las estadísticas con 64 muertes registradas desde marzo. Las víctimas principales son personas mayores y hombres. La ola de calor ha provocado golpes de calor y deshidratación severa. A pesar de que las temperaturas están bajando, todavía hay casos preocupantes, como la muerte de un niño de 5 años en Mexicali por un golpe de calor después de quedarse dentro de un automóvil. También ha habido discrepancias entre las cifras oficiales, federales y estatales en algunos estados, además de que las víctimas humanas, el uso excesivo del aire acondicionado ha generado problemas en el suministro eléctrico. Estas han sido nuestras 5 noticias, esperando que si le gustó el contenido, usted le dé a me gusta y se suscriba. No active la campanita porque la campanita jode mucho. Para todos. La campanita jode mucho, no la active, suscríbase. Noticias en 5 minutos con Oscar Núñez Candelario. Ahorita estamos nosotros demandados por YouTube por decir que la campanita jode mucho. Pues miren, bueno. Como vamos ya a culminar el programa, quería hablarle también del Salar de Uyuni en Bolivia. Yo pensaba que te iba a decir que te iba a hablar de San Amín Dubeca. El Salar de Uyuni también lo conocen como el Salar de Tunupa. Este es el mayor desierto de sal continuo del mundo. Tiene una... yo pensaba que la sal estaba en Baní. No, tiene una superficie más o menos de unos 10.500, 10.600 kilómetros cuadrados. Ahí está la República Dominicana como 4 veces. Claro, este está situado a unos 3.650 metros, no sé, del
norte, sureste de Bolivia. Está situado entre la provincia de Daniel Campos, esta provincia pertenece al departamento de Potosí, y entre la provincia de Ladislao Cabrera, del departamento de Oruro, dentro de la región altiplánica de la cordillera de los Andes. El Salar de Uyuni es una de las más importantes reservas de litio del mundo e igualmente cuenta con importantes cantidades de potasio, boro y de magnesio. Te había hablado algo antes, ¿no? Sobre eso, de los semiconductores y esas cosas. Pues sí. Es tan grande, tan importante, que es uno de los mayores atractivos que tiene Bolivia. El Salar de Uyuni es uno de los principales destinos turísticos en Bolivia. Lo visitan aproximadamente unos 300.000 turistas cada año. En el año 2019 fue galardonado por la World Trade Award como el mejor atractivo turístico natural de Sudamérica. Una de sus principales atracciones se dan en el mes de noviembre, cuando se convierte en un lugar de cría de 3 especies de flamenco: el flamenco austral, la parina grande y la parina chica. Los cactus gigantes de hasta 10 metros de altura se hallan en la isla del Pescado. Esta isla es la mayor del conjunto de islote situado en el centro del Salar de Uyuni. Es también un centro turístico dentro del salar. En una caverna al borde del salar se han descubierto momias o algunas momias así de más de 3.000 años de antigüedad. A orillas del salar se encuentran también varios hoteles construidos con bloques de sal. En los últimos años se ha empezado a trabajar en el proceso de postulado del Salar de Uyuni como patrimonio de la humanidad. O sea, lo quieren hacer, ¿no? Que sea patrimonio de la humanidad. Pues mi familia tenía muchas cosas. Espero que le haya gustado todo el contenido del programa de hoy, hablándole de cosas curiosas de Bolivia. Espero le haya sorprendido en algo, le haya gustado, le den a me gusta, sigan suscribiéndose para que nuestra familia siga siendo más grande, tengamos más hermanos y más familia. Si a usted le gusta el contenido del deporte, mire sus comentarios por ahí, que Edwin te habla. Aquí para que pongan los comentarios, pues. Saludamos a nuestra hermana Enérida, allá en La Palma, que nos manda saludos como todas las semanas. Nuestra hermana Ñeña también en Valladolid, Atunta en Grecia, Brenda. Y un saludo a mi querida madre Cuyé. Estuvimos pensando lo mismo. Altagracia Sterling, un saludo. Que tarde o temprano yo voy a ir a prenderle el televisor en YouTube todos los domingos a esta hora. Paula de Posteri también en Italia, para los niños de G-Lady. Allí en Italia tenemos ya los programas subtitulados en italiano también, bueno, para que pueda se va a despedir de este darle seguimiento al programa. Mía se va a despedir por mí. Dile adiós. Bueno, pues nada, desde España, ¿no? Iba a decir República Dominicana, de Calito. Desde España, la madre patria, pues se despide de todos ustedes. Rudy Florentino, muchas gracias, y darle gracias a Dios por habernos tenido un día Bye. Maril, bueno, dice adiós a todos. Desde Estados Unidos. Dice, bye, bye. La próxima semana recuerden que tenemos un programa que va a ser de menos tiempo, y vamos a tener entre semana programas alternativos con actualidad entre la semana. Pues muchas gracias y queden con Dios, mi familia. Hasta la próxima. Dile adiós, mami, dile adiós a todos. Adiós. Adiós.